Yeah. Uh. Un saludo cordial para todos. El día de hoy vamos a hablar de trastorno obsesivo compulsivo. TOC. En la referencia se encontrarán a Posada, que dice que el elemento de esta condición no es el contenido del pensamiento, sino la incapacidad para desestimar el pensamiento y esa necesidad imperioso de neutralizar el pensamiento por rituales. El trastorno obsesivo compulsivo es una presencia simultánea de obsesiones y compulsiones. Esas obsesiones son imágenes, pensamientos o impulsos recurrentes que se experimentan como intrusivos o indeseados. Hay que mencionar que aunque el paciente reconoce la irracionalidad, conserva ese insight, pero los pensamientos tienen una gran componente de ansiedad con una gran lucha por eliminar. Las compulsiones son la respuesta conductual, donde hay patrones o rituales para minimizar la ansiedad generada por la obsesión. De manera inicial, hay que decir que el paciente reconoce ese carácter irracional y ofrece resistencia, pero cede ante una mejora incremental de esa llamada tensión interna. Y hay que hablar de los rituales, que pueden tener lógica para prevenir daños o un carácter mágico. De hecho, por ejemplo, repetir 3 veces para evitar la desgracia en la fenomenología. Y hablemos de esa fenomenología de las variantes clínicas. Entonces, hablamos de contaminación, hipocondría, duda patológica, simetría, temor a dañar a otros o fobias de inclusión, escrúpulos morales, sexuales o religiosos. Con la progresión, donde estas manifestaciones pueden evolucionar subsecuentemente hacia una ritualización completa de la vida cotidiana. En casos avanzados, la resistencia y el insight disminuyen con pacientes que estructuran su día entero hacia el ritual, lentificando de manera dramática todas las actividades del paciente. Y esto tiene una neurobiología importante, que son las bases del pensamiento circular. Entonces, actualmente hablamos de la consolidación de un modelo neurobiológico que habla de la sintomatología obsesiva y compulsiva. Aquí se demuestra mediante estudios con neuroimagen funcional, hiperactividad en circuitos talamocorticales, involucrando, ojo, la corteza orbitofrontal, el cíngulo y el núcleo caudal. Y esta disfunción, llamada disfunción frontal, da alteraciones serotoninérgicas que fundamentan la eficacia de los tratamientos farmacológicos al respecto de esto.
El componente genético es bien importante con una concordancia elevada en aquellos gemelos monocigóticos y agregación familiar conocida. Desde la perspectiva psicológica, como hablábamos con los otros trastornos, hay una alteración en el procesamiento de la información que genera la sobrevaloración de amenazas, la prevención del daño y la intolerancia a la incertidumbre y un perfeccionismo patológico. Bueno, y la tendencia al pensamiento mágico, donde aproximadamente el 60% de los casos evidencian factores estresantes importantes en el inicio del trastorno, y estos pacientes generan estas alteraciones como un gatillo. El trastorno obsesivo compulsivo afecta aproximadamente al 2 al 3% de la población general, en ausencia de diferencias significativas entre sexos, pero con un inicio más precoz en los hombres. Y es mucho más insidioso en la juventud temprana. Y esto tiene fluctuaciones y se exacerba durante los periodos de estrés. La mayoría presenta formas leves o moderadas que podrían pasar inadvertidas de manera clínica, claro está. Pero las formas graves generan una discapacidad extrema importante. Casos que requieren específicamente asistencia para las actividades básicas por esa intensa visualización de estos pacientes. Hablemos del diagnóstico. El concepto de espectro obsesivo compulsivo engloba varios trastornos que engloban el núcleo del TOC. Y esto incluye trastornos del control de impulsos, hipocondría y dismorfofobia, o trastornos por tics, incluido el síndrome de Tourette, y trastornos de acumulación, donde hablamos de tricotilomanía y escoriación compulsiva, donde es necesario documentar y diferenciar el TOC de condiciones psicóticas, donde se impacta directamente el juicio de realidad, especialmente en el TOC típico. Varios trastornos neurológicos, específicamente como demencia, encefalitis y el síndrome de Tourette, pueden tener síntomas obsesivos y secundarios que requieren pues ya un diagnóstico diferente. Y el abordaje terapéutico. El tratamiento óptimo de esto es la combinación de varias intervenciones. Aquí hablamos de la implementación de protocolos combinados de manera farmacológica y psicoterapéutica. Es la estrategia más costo efectiva en Colombia. Aquí hay que decir que el pilar farmacológico es la presencia de antidepresivos con acción serotoninérgica de manera inhibidores de la recaptación de serotonina, específicamente los IRSS. La clomipramina puede ser alternativa, pero esto tiene un mayor perfil de efectos adversos.
Los IRSS mejoran de manera predominante el componente obsesivo, pero requieren tiempos prolongados y dosis elevadas para observar una importante respuesta de 8 a 12 semanas. Debido a la tendencia de cronicidad, hay que mencionar que el tratamiento debe mantenerse por periodos bien extensos. La intervención psicoterapéutica se centra en técnicas cognitivo-conductuales, de manera principal, exposición con prevención de respuesta, que actúa de manera fundamental sobre el componente compulsivo. La combinación de ambos abordajes eleva esa eficacia al 75% de los casos. Para aquellos casos que son refractarios al tratamiento, específicamente el tratamiento convencional, hay opciones de neurocirugía funcional, cingulotomía o estimulación cerebral profunda, pero la disponibilidad de esto en Colombia es muy limitada, específicamente para cuarto y tercer nivel. Hay que mencionar varias consideraciones específicas en el contexto de Colombia. Específicamente allí, el acceso a los tratamientos especializados, específicamente en TOC, ahí tiene disparidades importantes documentadas en la literatura. La implementación de programas de capacitación, específicamente para médicos generales, en la identificación temprana, ha mejorado las tasas de detección y esto puede persistir específicamente en las brechas de continuidad terapéutica. Gracias. Sobre el componente compulsivo. La combinación de ambos abordajes eleva esa eficacia al 75% de los casos. Para aquellos casos que son refractarios al tratamiento, específicamente el tratamiento convencional, hay opciones de neurocirugía funcional, cingulotomía o estimulación cerebral profunda, pero la disponibilidad de esto en Colombia es muy limitada, específicamente para cuarto y tercer nivel. Hay que mencionar varias consideraciones específicas en el contexto de Colombia. Específicamente allí, el acceso a los tratamientos especializados, específicamente en TOC, ahí tiene disparidades importantes documentadas en la literatura. La implementación de programas de capacitación, específicamente para médicos generales, en la identificación temprana, ha mejorado las tasas de detección y esto puede persistir específicamente en las brechas de continuidad terapéutica. Gracias.